Buenos días, estimados alumnos. Vamos a comenzar con consultas académicas. Estoy a su disposición para responder cualquier pregunta que se presente. Hasta que se presenten las preguntas, voy a desarrollar el tema que corresponde a esta semana, que es realidad lingüística del Perú. Bien, entonces se va a hablar de la situación de las lenguas que se hablan en nuestro territorio. Lo primero que vamos a mencionar es que el Perú es un país plurilingüe o multilingüe, debido a que en su territorio coexisten muchas lenguas. Entonces, eso es lo primero que debes tener presente, ¿bien? En el Perú se hablan muchas lenguas, por lo tanto vas a decir que es multilingüe o plurilingüe. En la Constitución del año 93 se reconocen a todas las lenguas del territorio como idiomas. Se les ha dado ese estatus, ¿no? Deben recordar porque en la clase de la semana 1 se hace mención a ello cuando se define lo que es un idioma. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? Te dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas en que predominen también lo son el quechua y las demás lenguas indígenas u originarias, según ley. Luego, según el Ministerio de Cultura, el mapa etnolingüístico del Perú va a registrar 19 familias lingüísticas originarias. Es importante resaltar el hecho que son familias lingüísticas, no son 19 lenguas, son 19 familias lingüísticas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué entendemos nosotros por familia lingüística? Una familia lingüística es un grupo de lenguas que tiene un mismo origen. Entonces, por analogía, se les denomina como familia lingüística. Bien. Entonces, si te dice que son 19 familias lingüísticas, no te está diciendo que son 19 lenguas. Hay 19 familias lingüísticas que agrupan en total a 48 lenguas. Bien. Eso hay que tenerlo presente y claro. En cuanto a la población, a la característica lingüística de la población, la mayoría es monolingüe. Eh, monolingüe del español. Entonces, mayoritariamente se dice que es monolingüe no ágrafa, porque el español es una lengua que tiene escritura. Bien, eso es importante. Sin embargo, también se encuentran casos de bilingüismo, ¿no? En los que hay personas que van a conocer dos lenguas o incluso más, pero eso es de manera minoritaria. Hay una fuerte tendencia a la castellanización, o sea, hay un uso predominante del castellano y eso afecta la vitalidad de las lenguas originarias. También te mencionan que en los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, entre las que destacan la lengua mochica, cuye, chachapoya, cholón, puquina, entre otras. Estas lenguas han quedado como extintas. Es importante también recordar que estas lenguas originarias son parte de la identidad peruana. Bien, son parte de la identidad que tenemos nosotros como peruanos. El Estado peruano ha venido incidiendo, te dice, en el desarrollo y alcance de los derechos lingüísticos de los hablantes, o sea, se está trabajando por una política lingüística que respalde a las lenguas originarias. De las 19 familias lingüísticas que existen, la familia lingüística arahuaca es la más extensa. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Está conformada por 11 lenguas. Bien. Y en el caso de las lenguas amerindias, en general, el quechua es la que presenta mayor cantidad de hablantes en el Perú. Es la más hablada en el Perú. Este es el esquema que resume o que te presenta las lenguas que se hablan en nuestro país. Tienes las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias.
Dentro de las lenguas amerindias vas a encontrar una subclasificación que corresponde a las andinas y a las amazónicas. En las andinas vas a encontrar dos familias, la familia quechua y la familia aru. Y en las amazónicas se encuentran 17 familias. ¿Qué entendemos por lenguas amerindias? Las lenguas amerindias son aquellas lenguas que son propias de este territorio. ¿Eso qué quiere decir? Surgieron aquí y han continuado su proceso evolutivo. Bien, han continuado su proceso evolutivo y lo siguen haciendo, siguen avanzando. Son denominadas también como lenguas indígenas, lenguas oriundas, lenguas nativas u originarias. Vamos a hablar un poco sobre estas lenguas amerindias. Vamos a comenzar con las andinas. Son las que se hablan en la parte sierra del Perú. Aquí vamos a encontrar a la familia quechua en primer lugar. La familia quechua es una familia lingüística que agrupa a varias lenguas que tienen la misma denominación. Todas se llaman quechua o runasimi. Todas tienen la misma denominación. Pero no se trata de la misma lengua. Eso es importante resaltar. O sea, son un grupo de lenguas que tienen el mismo nombre. Se sobreentiende que han tenido un mismo origen, pero que su nivel de comprensión, pues, es mínimo. Por ende, ya se trata no de dialectos, sino de lenguas diferentes. Esta lengua quechua también se habla en otros países, aparte del Perú. Por ejemplo, la puedes encontrar en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Repito, estas lenguas quechuas las puedes encontrar aparte del Perú, en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Como cualquier otra lengua, esta va a presentar dialectos. Bien, el quechua es una lengua que tiene dialectos. Nosotros mencionamos la clase pasada que todas las lenguas del mundo iban a tener dialectos, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, tenemos las variedades. Por ejemplo, la variedad norteña, la variedad sureña, la variedad central, costeño central y la variedad amazónica. La variedad norteña, te dice, comprende los quechuas de Chachapoyas, Cajamarca, que está en peligro, Perreñafe, Lambayeque, y el de Lambayeque está vital. La variedad sureña comprende los quechuas ayacuchano, denominado también chanca, y el cusqueño, que es el quechua del collar. La variedad central comprende los quechuas de la Libertad y Ancash, que están vitales, Huánuco Guayaga, que está en peligro, y de Junín, de Pasco y de Yauyos, que están seriamente en peligro. Cuando te dice que están seriamente en peligro, se refiere a que tienen muy pocos hablantes. Bien. Luego tienes la variedad costeño central. Esta es la que encuentras en Placaraos. Está muy cerca a Guaral, ¿no? La variedad amazónica comprende los quechuas del Napo, Pastaza, Tigre, San Martín y el Santa Rosina. Esta variedad se encuentra en peligro de extinción. Eso quiere decir que tiene pocos hablantes. De todas estas variedades, la que tiene mayor cantidad de hablantes es la sureña. ¿Ya? Esa es la que tiene mayor cantidad de hablantes, es decir, es la más hablada. Ese dato es importante. Luego tienes la otra familia lingüística amerindia andina, que es la familia Aru. Bien. La familia Aru agrupa a 3 lenguas. Agrupa a las lenguas Aymara, Cauqui y Jacari. Bien. La lengua aymara es la tercera lengua amerindia más hablada. Después del quechua, que se encuentra en primer lugar,
Y en segundo lugar está el guaraní, pero en territorio peruano no hay guaraní, pero sí tenemos aymara. Bien, entonces por eso decimos que es la tercera lengua más hablada. También la vas a encontrar, también la vas a encontrar en otros países, como Argentina, Bolivia y Chile, aparte del Perú. La otra lengua es la lengua cauqui. La lengua cauqui se habla en Yauyos, en Cachuy, que está en Cataguasi. Solamente registra 132 hablantes, lo que es poco para la vitalidad de una lengua, y por eso se dice que está en proceso de extinción. Luego tienes la lengua Jakaru. La lengua Jakaru es una lengua hermana de la lengua cauqui y de la lengua aymara. Bien, también se habla en Yauyos, o sea, en la Sierra de Lima. Solamente se han registrado 448 personas como hablantes de esta lengua y por ende también se le considera en peligro de extinción. Antes del 2021 se les consideraba la lengua cauqui y a la lengua jakaru como eh, una lengua y su dialecto. Sin embargo, a partir de ese año ya el Ministerio de Cultura las empieza a identificar como lenguas diferentes. Bien, ok. Entonces, hasta aquí es importante que tú ya sepas y reconozcas las 4 lenguas amerindias andinas del Perú, que son el quechua, el aymara y el jakaru. Jakaru y el cauqui. Bien, son 4 lenguas amerindias andinas que vas a encontrar en nuestro territorio. Es muy importante que aprendas ello para que no te confundas con las lenguas amazónicas y las diferencias también, porque hoy día vamos a ver en general clasificación de lenguas. Entonces, esta es la primera clasificación que estaríamos trabajando. Tenemos este ejercicio. Bien, nos piden la secuencia de verdad o falsedad de estos enunciados. Te dice, en el Perú existen 17 familias lingüísticas amazónicas y 2 familias andinas. Vamos a considerar que este enunciado es verdadero. Habíamos mencionado que en el Perú hay 19 familias lingüísticas, de las cuales 2 son andinas, por lo tanto 17 van a ser amazónicas. La variedad sureña del quechua en el Perú se encuentra en proceso de extinción. No, hemos dicho que es la que presenta mayor cantidad de hablantes. Entonces es falso. La familia lingüística Aru está conformada por las lenguas quechua, aymara y jakaru. Esto también lo vamos a considerar falso, ya que la lengua quechua no pertenece a la familia Aru. Luego se tiene. El Perú es considerado un país multilingüe desde antes de la llegada de los españoles. Así es, existían ya muchas lenguas en este territorio desde mucho antes de la llegada de los españoles. La mayoría de los hablantes del Perú son monolingües de la lengua quechua. No, esto es falso, ¿no? Son monolingües, pero de la lengua española. La mayoría de hablantes del Perú. El quechua se habla también en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Sí, efectivamente, eso habíamos mencionado. La lengua aymara se habla en los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna. Sí, esto también lo hemos mencionado. La familia lingüística Aru está conformada por las lenguas aymara, cauqui y jakaru. Así es, son 3 de las lenguas que pertenecen a la familia Aru. Entonces, con ello tenemos la solución de nuestro primer ejercicio.
Luego tenemos el cuadro de las lenguas amazónicas. Aquí se presentan todas las lenguas amazónicas del Perú. Bien. Tenemos en este primer cuadro 7 familias lingüísticas. La familia Aragua, con la lengua culina. La familia Arahuaca, con las lenguas Asháninca, Ashéninca, Caquinte, Machiguenga, Yine, Yanesha, Nomatziguenga, Nanti, Chamicuro, Iñapari, Resígaro. Bien. La familia Bora, con la lengua Bora. La familia Caguapana, con la lengua Chayagüita, Jebero. La familia Kandoshi con la lengua Kandoshi Shapra, la familia Haragut con la lengua Haragut, la familia Huitoto con las lenguas Huitoto o Kaina. Aquí tenemos más familias lingüísticas. Tienes la familia Jíbaro con las lenguas Ashuara, Guaruna, Guambisa, la familia Muniche con la lengua Muniche, la familia Pano con las lenguas Cacataibo, Cachinagua, Sharanagua, Matzés, Shipibo, Conibo, Yaminagua, Nagua, Mahuaca, Capanagua, Isconagua. La familia Pebayagua con la lengua Yagua, la familia Shimaco con la lengua Urarina, la familia Tacana con la lengua Eseja, la familia Ticuna con la lengua Ticuna, la familia Tucano con las lenguas Secoya, Orejón, la familia Tupí Guaraní con las lenguas Cocama, Cocamilla o Magua, la familia Záparo con las lenguas Arabela, Iquito, Taushiro. Son 17 familias lingüísticas, ¿bien? Como puedes observar en estos cuadros, aparecen lenguas que están resaltados con color rojo. Y eso es porque esas lenguas están en proceso de extinción. Tienes, por ejemplo, Chamicuro, Iñapari, Resígaro, Jebero, Caina, Uniche, Isconagua, Orejón, Ocama, Cocamilla, Omagua, Arabela, Iquito y Taushiro tienen pocos hablantes. Luego te dice, el Asháninca, el Aguajún y el Shipibo Conibo son algunas de las lenguas más habladas. O sea, son las que tienen mayor cantidad de hablantes. Loreto es el departamento que va a presentar mayor diversidad de familias lingüísticas. O sea, en su territorio alberga más cantidad de familias lingüísticas. Muchas de estas lenguas se encuentran en proceso de extinción debido, te dice, a la diglosia. O sea, ¿qué se entiende por diglosia? La diglosia es cuando dos lenguas coexisten en un mismo territorio, bien, y una de ellas termina desplazando por diferentes razones a la otra. Esto está sucediendo en la mayoría de los casos con la lengua española y las lenguas originarias. Asimismo, vas a encontrar las lenguas supranacionales. ¿Qué son las lenguas supranacionales? Son lenguas que también se hablan en otros países. Por eso se denominan como supranacionales. ¿Ya? Tienes la lengua Shuar, Wampis, que se hablan en Ecuador, Bora o Kaina, que se hablan en Colombia, Asháninca, Ashénica, Cachinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matzet, Charanagua, que se hablan en Brasil, Eseja se habla en Bolivia, Secoya se habla en Colombia y Ecuador, Huitoto, Ticuna, Yagua en Brasil y Colombia, y Yine en Brasil y Bolivia. Bien, entonces esto es muy importante. Tenemos una pregunta, me dice, hola John, ¿cómo estás? ¿Hay alguna manera más sencilla? Mira, no hay una fórmula para aprender los préstamos, ¿no? Porque esto corresponde a los préstamos léxicos. Em, yo te podría decir que la mayoría de palabras que comienzan con al son arabismos, ¿no? Pero aparece albergue, que es germanismo, entonces no es una regla fija, ¿ya? No hay una regla fija. Quizás el aspecto cultural podría apoyarte un poco, ¿no? Por ejemplo, lo relacionado a la religión generalmente son latinismos, como por ejemplo cura, sacerdote, credo, iglesia, ¿ya? Quizás eso, pero sí te sugiero que trates de realizar la mayor cantidad posible de ejercicios relacionados a los préstamos
para que te puedas familiarizar con las palabras y sus orígenes. Bien, eso es lo que podría comentarte. Muy bien. Entonces, hasta aquí, si hay cualquier otra pregunta, me escriben, chicos, o activan su micrófono, no hay ningún inconveniente. Hasta aquí hemos visto el cuadro de lenguas amazónicas. Ahora vamos a ver em, cuadros con referencias numéricas, en algunos de los casos, y organizado para que puedas tener esta información más clara. Por ejemplo, el cuadro azul te presenta las lenguas que se consideran como vitales. ¿Qué quiere decir que son vitales? O sea, son lenguas que van a ser transmitidas de generación en generación, ¿ya? Los niños las van a hablar. Esas son lenguas vitales. Vamos a ver qué lenguas se encuentran en esta situación. En el caso de las lenguas andinas, vas a encontrar al quechua y al aymara. En el caso de las familias amazónicas, en las lenguas amazónicas vas a tener las lenguas aguajún, achuar y huampis, tienen una cantidad regular de hablantes, pertenecen a la familia jíbaros. Las lenguas shipibo, conibo, cacataibo, cachinagua, yaminagua, sharanagua y nahua pertenecen a la familia pano y también tienen una buena cantidad de hablantes. La lengua shawi pertenece a la familia caguapana. Las lenguas matziguenga, no matziguenga, jine, caquinte pertenecen a la familia arahuaca. La lengua urarina pertenece a la familia shimaco. La lengua kandoshi shapra pertenece a la familia kandosi. La lengua secoya pertenece a la familia tucano. Y la lengua madija pertenece a la familia aragua. Estas son lenguas vitales. Luego tenemos lenguas vitales en el cuadro rosado, pero te dice con variedades que están en peligro de extinción. O sea, tienen dialectos y estos dialectos tienen pocos hablantes. A ver, son transmitidas de generación en generación, los niños las hablan, pero existen variedades lingüísticas que solo son habladas por ancianos. Entonces, en las amazónicas, por ejemplo, tienes Asháninca, Ashénica, Matziguenga, Montecunirira, llamada también Nanti. Esta lengua tiene dialectos, ojo, no quiere decir que ellas estén en peligro de extinción, tienen dialectos que sí tienen muy pocos hablantes. La lengua Haragut, de la familia Haragut, la lengua mahuaca, algunas variedades de la lengua mahuaca y algunas variedades de la lengua Eseja también. ¿Ya? Van a presentar esta situación. Lenguas en peligro de extinción. O sea, estas ya no se transmiten de generación en generación. Los niños ya no las hablan, solo son habladas por ancianos. Tienes las andinas, la lengua jacaru y la lengua cauqui. Acá sí puedes ver las cifras, como te estaba mencionando, ¿no? Acá sí encuentras las cifras. A ver, la lengua ticuna, por ejemplo, se han registrado 4.290 hablantes. Y así todo es poco, ¿no? Para una lengua. La lengua matzés tiene 1.336 hablantes. Bien. La capanagua tiene 117. La isconagua, 22. Cucama, Cucamiria, 1.185. Omagua tiene 3. Es gravísimo, ¿no? Yanisha, 1.142. Chamicuro, 23. Recígaro, 8. Iñapari, 6. 6 hablantes. La lengua bora, 748 hablantes. La lengua yagua, con 712. La lengua iquito, con 519. La arabela, con 118. Y la lengua taushiro, solamente con 2. Tienes la lengua murui muinani, con 905. Ocaina, con 121. Maihiki, no se ha registrado el número. Shihuilo, con 53. Y Muniche, con 8. Lenguas supranacionales, esto también ya lo estábamos mencionando, ¿no?
Por ejemplo, Achuar y Wampis, que se hablan en Ecuador, también. Dialectos, ¿no? Cora o Caina, en Colombia. Secoya, en Colombia y Ecuador. Murui Muinani, Yagua, en Brasil y Colombia, y la lengua ticuna también. Ashaninka, Asheninka, Kashinagua, Jucama, Jucamiria, Madija, Matsé, Sharanagua, en Brasil. Ceja, en Bolivia. Gine, en Brasil y Bolivia. Eso respecto a las amazónicas. En cuanto a las andinas, vas a tener la aymara, que se habla en Argentina, Bolivia y Chile, como lo hemos mencionado al inicio. El quechua, que se habla en Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Acá tenemos otros datos que también son relevantes. Te dice, el 16% de peruanos y peruanas, que sería equivalente a 4,5 millones, tiene como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas originarias. En orden, según la cantidad de hablantes, podemos decir que el quechua es la lengua más hablada, seguida de la aymara, en el Perú, ojo, seguida de la xáninca, el aguajún o aguaruna, y finalmente el shipibo. Estas serían las 5 lenguas más habladas del Perú. En Loreto, habíamos mencionado que se encontraba la mayor diversidad lingüística. Bien, son cerca de 29 lenguas. Bien, 29 lenguas las que vas a encontrar en Loreto. Muy bien. Tenemos nuestro siguiente ejercicio de aplicación. A ver, ¿qué es lo que nos piden aquí? Relacionar las lenguas con sus respectivas familias lingüísticas. Tenemos la lengua aymara y cauqui, que pertenecen a la familia Aru. Caquinte, Yanisha, que pertenecen a la familia Arahuaca. Ashuar, Wambisa, que pertenecen a la familia Jíbaro. Y Secoyo Orejón, que pertenece a la familia Tucano. Entonces aquí tu respuesta correcta aparecía en la alternativa C. Siguiente. ¿Cuál de estos enunciados serán correctos? La lengua secoya, Cachinago y Ashánica se hablan también en Brasil. No, secoya no. Secoya se hablaba en Colombia, ¿no? Y Ecuador. Entonces descartamos. Loreto es el departamento que presenta mayor distribución lingüística. Sí, efectivamente, eso lo hemos revisado. La lengua secoya de la familia tucano es una lengua vital de la Amazonía. Sí, se considera como una lengua vital, lo hemos visto en el cuadro. Las lenguas secoya y yagua se consideran como lenguas supranacionales. Así es, se hablan también en otros países. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en la letra A. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a hablar de las lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias también son denominadas como extranjeras
o foráneas. ¿Por qué? Porque no son lenguas propias de este territorio. Son lenguas que han llegado por diferentes razones, ¿no? Diferentes factores han llegado a nuestro territorio. Por ejemplo, se dice, la primera que ingresó a América en 1492, finales del siglo XV, y al Tahuantinsuyo en 1532, tercera década del siglo XVI, fue el castellano. Se mantiene vigente por razones políticas, económicas, culturales y tecnológicas. Luego, el inglés, el chino, el japonés también son lenguas que se encuentran presentes en nuestro territorio. Tienen presencia en nuestro territorio. Bien. Por ejemplo, la lengua inglesa se encuentra en la malla curricular de los colegios, ¿no? De la etapa escolar. Bien. Y cuenta con institutos, ¿no? Que se dedican a la enseñanza de esta lengua. Bueno, de todas estas lenguas no amerindias, el español es la más importante, ¿no? Es considerada la más importante. ¿Por qué es considerada la más importante? Por la cantidad de hablantes que presenta, por esa razón. Te dice, el castellano que llegó a América presentaba el ceseo, que es característica propia del sur de España. Bien. ¿Qué es el ceseo, no? Es el uso predominante de la fricativa alveolar sorda. O sea, todo lo pronuncias con S, ¿no? Por ejemplo, cuando dices casa, cuando dices zapato, cuando dices cena, todo lo vas a articular con el sonido de la S. Bien, ese es el famoso ceseo. Vamos a hablar y vamos a centrarnos en el español debido a que es la lengua más importante, ¿no? Como lo hemos estado mencionando. Entonces vamos a hablar un poco de su evolución. El español evolucionó a partir del latín vulgar. Entonces vamos a remontarnos a hablar del latín. El latín era la lengua de los romanos. Bien, era la lengua de los romanos. Y cuando estos invadieron la península ibérica, se encontraron con lenguas que estaban establecidas en ese territorio. Por ejemplo, el vasco, el griego, el celta, el íbero, el tartesio, el púnico fenicio y el cartaginense son algunas de estas lenguas que estaban establecidas en la península ibérica a la llegada de los españoles, ¿bien? A la llegada de los romanos. Todas estas lenguas quedaron desterradas de ese territorio, salvo una, que se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy en la península ibérica, ¿no? En lo que es España, que es la lengua vasca. El vasco es una lengua que sobrevivió a la invasión romana y está presente hasta el día de hoy. En cuanto al latín, el latín presentaba dos variedades, la variedad culta y la variedad vulgar. La variedad culta era usada por literatos, filósofos y gobernantes del Imperio Romano. Era el latín escrito. También era denominado como sermo cultus, sermo clásicos, sermo eruditus. Muy bien.
era manejada solo por una élite. A diferencia del latín vulgar. El latín vulgar era empleado por la mayoría, por el vulgo. Vulgo significaba pueblo. O sea, la mayoría hablaba esta variedad. Los comerciantes, los soldados, los artesanos, ¿no? Era el latín hablado. También era conocido como sermo plebeius, sermo vulgaris o sermo rústicos. Y era lógico que si era la variedad que más se hablaba, era la que iba a sobrevivir con el transcurrir del tiempo. Y así fue. El latín vulgar siguió su proceso evolutivo. Siguió su proceso evolutivo y dio origen a un grupo de lenguas. Estas lenguas son denominadas como lenguas romances, neolatinas o románicas. ¿Qué son? Son un grupo de lenguas que evolucionaron a partir del latín vulgar. Esos. ¿Cuáles son estas lenguas? ¿Cuáles son las lenguas que evolucionaron a partir del latín vulgar? El castellano, el italiano, el rumano, el catalán, el gallego, el portugués, el francés, el sardo, provenzal, retorrománico. Repito, tienes el castellano, italiano, rumano, catalán, gallego, portugués, francés, sardo, provenzal, retorrománico. Todas estas lenguas evolucionaron a partir del latín vulgar. Es necesario diferenciar estas lenguas neolatinas de las prelatinas, ¿ya? Es necesario que ustedes las diferencien, porque a veces vienen preguntas directamente sobre esta clasificación de lenguas. Entonces, hasta el momento hemos trabajado la clasificación de las lenguas como lenguas amerindias andinas, lenguas amerindias amazónicas, y tienes también las lenguas prelatinas y las lenguas neolatinas. Bien, eso es lo que hemos revisado. En esta diapositiva se presentan los cambios que ha sufrido del latín para llegar al castellano. Bien. A ver, tienes cambios a nivel morfosintáctico y también los tienes a nivel fonológico. A nivel morfosintáctico, lo que ha llamado la atención de los investigadores es el sistema de casos. ¿Cómo es que se daba la asignación de los casos en el latín? ¿Y cómo es que se da esa asignación en el español? Bueno, en el latín era por medio de sufijos. Por eso es que la lengua latina se considera como una lengua aglutinante sufijante. O sea, toda la información se daba por medio de la inserción de sufijos. En cambio, el español no. En el español, cuando hablamos de casos, hablamos de preposiciones. Las preposiciones son las que marcan los casos en el español. Y ustedes saben que la preposición es una categoría independiente, ¿no? Forman palabras independientes. Entonces, ese sería un cambio bastante radical que sufrió de latín para llegar a ser el español. A nivel fonológico, también se van a encontrar diferentes cambios. Por ejemplo, hubo una reducción vocálica. De 10 vocales pasó a tener 5. La F inicial latina se dejó de pronunciar y fue sustituida por H en la escritura. Por ejemplo, la palabra farina pasó a ser harina. La palabra filium pasó a ser hijo. Ahora, claro, desapareció a nivel fonológico, pero en la escritura dejó una huella.
Y esa huella es la letra H. Bien, es la letra H. Luego, las vocales E y O, breves y tónicas, pasaron a ser diptongos en castellano. Por ejemplo, la palabra ventu pasó a ser viento. Somnu pasó a ser sueño. Este proceso es conocido como diptongación. Luego, hubo el proceso contrario que también se conoce como monoptongación. Del diptongo au se redujo a el monoptongo o. Entonces, palabras como tauru pasó a ser toro, aurus pasó a ser oro, pauco pasó a ser poco. Luego, los grupos iniciales PL, CL, FL evolucionaron a una doble L. Por ejemplo, pluvia pasó a ser lluvia, plenu pasó a ser lleno. Asimismo, se empezaron a producir los sonidos de la J y la ñ. Bien. Por ejemplo, la palabra oculus pasó a ser ojo, somnium pasó a ser sueño. Asimismo, el grupo consonántico latino CT evolucionó a che. Por eso es que palabras como nocte, lacte, pectu evolucionaron respectivamente a noche, leche y pecho. Muy bien. Muy bien, seguimos. En cuanto a los préstamos léxicos, el español es una lengua que tiene préstamos de diferentes lenguas. Tienes, por ejemplo, latinismos, que son palabras que son propias del latín. Bien, germanismos, que son palabras del alemán. Los arabismos, que son palabras del árabe. Los americanismos, que son propios de lenguas amerindias. Los galicismos, que son lenguas que vienen del francés. Y los anglicismos, que son lenguas que vienen del inglés. A ver, tienes, por ejemplo, en los latinismos, alias, ultimátum, altura, lapsus, accessit, exabrupto, hábitat, quórum, in situ, postdata, misa, credo, sacerdote, gravamen. Tienes como germanismos agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala. Tienes los arabismos como aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, alcalde, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, almohada. Americanismos como batata, caucho, cacao, chocolate, cigarro, maíz, huracán, tamal, palta, coyote, papa, tiza, tomate, hule, chicle, aguacate, jaguar, guano, coca. Galicismos como yogur, bulevar, carné, champán, ballet, chalé, bebé, país, buffet.
Y anglicismos como meeting, eslogan, cóctel, corner, goal, barman, líder, gangster, light y bypass. Muy bien. En esta diapositiva se observan el área dialectal del español, o sea, los diferentes países donde se habla español. Tienes, por ejemplo, en el continente africano, en Guinea Ecuatorial, en Asia, lo tienes en Filipinas, Turquía, Israel, en Europa, lo tienes en España, en las Islas Canarias, Rumanía, Grecia. En América está el 90% de los hablantes de esta lengua. También la encuentras en América del Norte, en México, Estados Unidos, Arizona, Texas, California, Nuevo México, que son estados de Estados Unidos. En Centroamérica tienes Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua. En Sudamérica lo encuentras en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Archipiélago de Galápagos, Isla de Pascua. Y en América Insular está en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Como se observa, en casi todo el continente americano se va a encontrar el español. Tenemos un tercer ejercicio de aplicación que nos dice, marque la alternativa que contiene nombres de lenguas románicas. Y esto lo encontrábamos en la alternativa C. Todas estas lenguas, catalán, provenzal, rumano, son consideradas como lenguas románicas. Verdadero o falso sobre la lengua española. Solo es hablada en América, esto es falso. Hemos visto que se habla en otros continentes, ¿no? Es hablada en todo Sudamérica, ¿no? Hay países como Brasil, por ejemplo, donde no hay español. En el Perú se presenta el ceseo. Efectivamente, ¿no? Hemos dicho que es el uso predominante de la fricativa alveolar sorda. Evolucionó a partir del sermo vulgaris. También hemos visto ello. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en la letra D. Luego tenemos las variedades del castellano en el Perú. Hablamos del dialecto de América y el dialecto peninsular, ¿no? El dialecto peninsular es el de España. En el dialecto de América se encuentra como característica el ceseo, ¿bien? Que es el uso de la fricativa alveolar sorda. En lugar de decir taza, decimos taza, ¿bien? Luego tienes el uso del artículo al lado de un nombre propio, por ejemplo, en lugar de decir Sebas, decimos el Sebas, ¿no? O en lugar de decir rosa, decimos la rosa, ¿bien? En cuanto al dialecto de América en el Perú, hablamos de la variedad costeña, amazónica y andina. ¿Qué características presentan? Por ejemplo, en la variedad andina se presenta el uso de los diminutivos y aumentativos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir chico, se suele decir chiquillo. En lugar de mamá, mamita, ¿no? Amiguita. También presenta el doble posesivo. Por ejemplo, en lugar de decir era mi casa, aparece como era mi casa de mí. O en lugar de decir la esposa de Javier, aparece estructura como su esposa de Javier. También hay flexión y derivación de adverbios. Hablan medios enredados, en lugar de decir hablan medio enredados.
hay confusión o hay alternancia vocálica en la E con la I, ¿no? O la U con la O. Por ejemplo, en lugar de decir fideos, aparece una expresión como fideus. Eso sería del castellano andino. En el castellano costeño, por ejemplo, aparece la elisión de la letra D al final de sílaba, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir cuñado, aparece una expresión como cuñado. O en lugar de decir ciudad, se dice ciudad. Hay presencia de yeísmo, también la aspiración una, eh, de una S y se presenta como una J suave, ¿no? En lugar de decir pisco, por ejemplo, aparece pisco. Luego, en la variedad amazónica hay alternancia entre los sonidos de la labio dental sorda con la fricativa velar sorda. Entonces, en lugar de, por ejemplo, que aparezca la palabra fideos, aparece juideos, ¿no? Aparece, por ejemplo, el uso del leísmo, el oísmo. Esto también está en el dialecto andino, ¿no? En lugar de decir la vi llegar o lo vi llegar, dice le vi llegar. Muy bien. Resolvemos nuestro último ejercicio. Por ejemplo, tenemos la palabra credo y misa. Credo y misa son latinismos. Limón y naranja se consideran como arabismos. Agasajo y bandera se consideran como germanismos. Y palta y tomate son americanismos. Entonces, tu respuesta aparece en 1D, 2A, 3B en la E. Luego, marque la opción en la que todos los rasgos pertenecen al castellano hablado en el Perú. Presencia del ceseo. No, el ceseo es un fenómeno contrario al ceseo, ¿no? El ceseo es cuando todo se articula con la fricativa interdental, la famosa Z española. Bien, eso es un fenómeno que se da más en España, bien, que es lo contrario a lo que tenemos en América. Uso de diminutivos, sí, hay uso de diminutivos. Empleo del doble posesivo, también lo hemos mencionado. Articulación del fonema fricativo interdental sordo, no, ese es el que se da en España, ¿no? Entonces tenías 2 y 3, era tu respuesta correcta. Bien, chicos, hasta ahí hemos trabajado la parte teórico-práctico. Ahora vamos a ver solamente las preguntas establecidas para esta semana. Esta es la primera pregunta. Les voy a facilitar algunos minutitos para que puedan analizarla y luego la vamos a resolver juntos.
¿Listo? Veamos, te dice, Perú es un país donde coexisten lenguas amerindias y no amerindias, las cuales pertenecen a distintas familias lingüísticas. En consecuencia, se lo considera una nación multilingüe y pluricultural con hablantes que dominan una o más lenguas. Lea los siguientes enunciados y luego determine la secuencia de verdad o falsedad y marque la alternativa correcta. Mayoritariamente, la población peruana es monolingüe del español. Sí, habíamos dicho que esto es verdadero. Las lenguas amerindias carecen de dialectos sociales y regionales. Esto es falso. Todas las lenguas del mundo, todas van a tener dialectos. Todos los hablantes de la zona andina del Perú hablan la lengua quechua. Falso. Hay otras lenguas amerindias andinas también. Es cierto que la mayor complejidad lingüística se encuentra en la selva. Verdadero. Entonces teníamos como respuesta la alternativa E. Siguiente pregunta. Muy bien, te dice, en el Perú, la castellanización es un factor que influye en la extinción de las lenguas amerindias, debido a que éstas han dejado de ser transmitidas a través de las generaciones. Considerando lo anterior, marque la alternativa que presenta nombres de lenguas en serio peligro de extinción. Tenías en la primera alternativa a Xáninca Quechua, estas son consideradas como lenguas vitales. Bien. Shipibo y Mara también son consideradas como lenguas vitales. Aguaruna Cauqui, Aguaruna sí es una lengua vital, Cauqui no. Y Ñapari o Magua son consideradas como lenguas que están en peligro de extinción. Esa era tu clave. Caquinte Shawi, Shawi es una lengua vital. Muy bien.
Siguiente, vamos a la tercera pregunta. Dice, actualmente las lenguas amerindias se distribuyen en las regiones andina y amazónica. En la zona andina encontramos hablantes de dos familias lingüísticas, quechua y aro. Según ellos, seleccione la opción en la que solo aparecen nombres de lenguas amerindias andinas. Quechua, aymara, shuar, descartamos por ashuar. Cauqui, aymara, quechua, esta es tu clave correcta, todas son amerindias andinas. En el caso de la alternativa C, Shawi es amazónica. En caso de D, Gine es amazónica. Y en el caso de la E, Ashánica era amazónica. Pregunta número 4.
En la actualidad, las lenguas amerindias se encuentran distribuidas en las regiones andina y amazónica. Marque la opción en la que hay respectivamente el nombre de una lengua andina y el de una amazónica. Aymara Jacaru, las dos son andinas. Quechua guaraní, quechua sí, guaraní no se habla en el Perú. Aymara amahuaca, ¿no? Aymara es andina, amahuaca es amazónica. Cumplía. Gine Shawi, las dos son andinas. Y Aymara mochica, Aymara es andina, mochica ya es una lengua extinta. Muy bien, vamos con la pregunta 5. Muy bien, acá teníamos que relacionar las lenguas con su familia lingüística. Tenemos Caquinte, Yanesha y Nanti. Estas tres pertenecen a la familia Arahuaca. Arabella y Quito Taushiro pertenecen a la familia Záparo. Sharanagua, Capanagua y Matses pertenecen a la familia. Esto es simplemente según la información que brindamos en los cuadros, ¿no? Entonces tenías 1B, 2C, 3A. Dado era tu clave. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Siguiente preguntita.
¿Listo? Veamos. Te dice, la lengua española es una de las más habladas en todo el mundo. Existen millones de personas de diversos países que la utilizan brindándole características diferentes de acuerdo con el lugar donde se emplea. Elija la alternativa cuya serie presenta afirmaciones verdaderas respecto a la lengua española. En las Islas Canarias y Grecia se hablan dialectos de la lengua española. Efectivamente, ¿no? Hemos visto en el área dialectal del español que en estos territorios sí se encuentra. El español, el francés y el vasco pertenecen a la familia lingüística romance. El vasco no. El vasco es una lengua prelatina. No se ve en ningún contexto la variedad estándar del español. No, si usamos la variedad estándar. Hemos dicho en todo lo que tiene que ver con transmisión de información. La lengua española evolucionó a partir del latín denominado como sermo vulgaris. Efectivamente. Entonces, 1 y 4 era tu respuesta correcta. Pregunta 7. A ver. El latín fue el idioma utilizado durante el Imperio Romano y que luego se extendió a otras zonas de Europa, dando origen a otras lenguas denominadas romances o neolatinas. Marque la opción en la que se presentan solo nombres de lenguas romances. Catalán, sardo y romanche cumple. Todas eran romances. Celta, provenzal, íbero, celta e íbero no. Español, francés e italiano sí cumplían. Provenzal, portugués y vasco, el problema estaba en vasco. 1 y 3 es tu respuesta. Pregunta 8.
Veamos, antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba habitada por diversos pueblos que empleaban diferentes lenguas, las cuales fueron denominadas prelatinas o prerrománicas. Según ellos, seleccione la alternativa que presenta solo nombres de dichas lenguas. Prelatinas. Griego, celta, provenzal. Provenzal es una lengua románica. Celta, íbero, romanche. Romanche es románica. Celta, púnico, fenicio y sardo. Sardo es románica. Gallego, árabe y griego. Gallego es románica. Íbero, vasco, celta. Estas tres sí eran prelatinas o prerromanas. Vamos con la pregunta 9. El español o castellano hablado en el Perú presenta variación por el contexto formal o informal de su uso, por la zona geográfica, por el grupo social y el nivel socioeconómico. De acuerdo con esta información, señale la alternativa que presenta característica del español andino. Bueno, lo encontrabas justo en la primera alternativa, ¿no? Cuando te decía que es frecuente el uso del doble posesivo, como en su casa de mi prima. Esto lo mencionamos incluso en la parte teórica como una de estas características, ¿no? Se percibe en algunas palabras la elisión de la consonante oclusiva de, eso era típico del costeño. Guambro, guambrilla son términos de uso continuo en este castellano, ese es el amazónico. Hay aspiración de la consonante S, por ello se percibe como una J suave, ese es del costeño. Y se evidencia la realización frecuente del fenómeno denominado J, eso también es del costeño. Bien, vamos con la pregunta 10 sobre préstamos.
De acuerdo con el origen de las palabras, establezca la relación correcta entre las palabras subrayadas y su procedencia. Esos panes fueron elaborados a base de trigo y soya. Trigo se considera como un latinismo. Compramos toallas para llevarlas el lunes. Toallas es un germanismo. El buque que sostenía la novia era bastante hermoso. Buque es un galicismo. Y le invitaron pastel de acelga a Juana en la reunión. Acelga es un arabismo. Entonces tienes 1C, 2A, 3B, 4D. Vamos con la pregunta 11. Aquí había que hacer una corrección, ¿no? La corrección que se dio era su dinero. Tras la invasión de los visigodos y a partir del año 711 después de Cristo, los árabes llegaron a la península ibérica y el contacto dio como resultado la introducción de nuevas realidades en el mundo hispánico. Los arabismos pasaron a usarse en el habla romance y experimentaron un proceso natural de acomodación lingüística. Según esta aseveración, seleccione la alternativa en la que hay más arabismos. Bueno, después de haber realizado la corrección, lo tenías en casita, ¿no? La palabra tarea y guitarra se consideran como arabismos. Siguiente pregunta.
A ver, acá lo que te pedían era que analizaras las características em, que presentaban estos enunciados, ¿no? Características sintácticas o morfosintácticas. Por ejemplo, en su prima de Liz es muy amable, lo que se observaba era el uso marcado de la posesión, pero doblemente marcado, ¿no? Por medio del su y por medio de la preposición de. Entonces, tenías empleo redundante del posesivo. Ahorita Juan está media nerviosa. Lo correcto hubiese sido, ahorita Juan está medio nerviosa. Bien. ¿Por qué? Porque los adverbios no se flexionan. ¿Y cómo sabemos que esto es un adverbio? Porque está modificando un adjetivo. Teóricamente sabemos que el adverbio modifica el adjetivo. Entonces aquí lo que había era flexión del adverbio. Y en el caso de la palabra ahora, también había sido derivada, ¿no? Porque decía ahorita. Entonces tenías derivación y flexión del adverbio. Lo ha dado al profesor el lapicero. Bueno, le ha dado, debió decir, ¿no? Porque al profesor estaba como un objeto indirecto. Y sabemos que cuando pronominalizamos el objeto indirecto, aparece el pronombre le, no puede ser lo. Lo y la se usan para pronominalizar al objeto directo. Entonces aquí había uso incorrecto del pronombre lo. Ellas estaban asustados en la calle. No, ahí habría que establecer concordancia con ellas, que estaba en femenino plural. Entonces el adjetivo tenía que aparecer en femenino plural, ¿no? Tenía que haber concordancia ahí. Entonces el problema era la alteración en la concordancia nominal. Esto es algo que observamos en los diferentes dialectos del Perú, ¿no? Algunas de las características. Entonces tu respuesta aparecía en 1C, 2B, 3D, 4A. Lo tenías en blanco. Bien, chicos, hasta ahí ha llegado el desarrollo de la parte teórica y de los ejercicios propuestos. Estoy a su disposición para resolver cualquier pregunta que se presente hasta el término de nuestra clase.
Ah, esa no es una norma, Yair. No solamente los que tienen J van a ser arabismos, ¿no? Tarea, por ejemplo, es un arabismo, como tú mismo lo mencionas. O sea, no hay una norma, ¿ya? No hay una norma en realidad. No podemos decir todas las palabras que tienen tal sonido van a tener este origen. Bien, por esa razón. Por ejemplo, ¿no? Si observas tarea, te vas a dar cuenta que no tiene esos rasgos. Por ejemplo, la palabra jaguar también tiene J y es un americanismo, no es un arabismo. Entonces, no te sugiero que te guíes solo del sonido, ¿ya? No es algo exclusivo. Algo así le comentaba a tu compañero también. A veces dicen todas las palabras que comienzan con al se consideran como arabismos, pero aparece albergue y albergue es un germanismo. Entonces, no es algo de lo que te puedas guiar a ojos cerrados. Bien, tómalo en cuenta. Y mira, para los otros préstamos, ahí lo que te va a amparar más es la memoria. Por eso les estaba recomendando, ¿no? Les sugiero que traten de hacer la mayor cantidad posible de ejercicios relacionados a préstamos para que se puedan fijar cuáles son los galicismos, germanismos, arabismos. Ahí nada más que memoria, ¿ya? De nada, hijito.
Ah, ok. Las funciones del lenguaje, o sea, tienes que tener claro a qué se refieren, ¿no? Y qué elemento destaca. Por ejemplo, en la función enunciativa, llamada también referencial, lo que hace es expresar un mensaje objetivo. O sea, lo que quiere hacer es informarte sobre algo. Bien. Por eso el elemento que resalta es el referente, porque te habla de algo. Te dice, por ejemplo, el lunes será el examen o Carla viajará el domingo. Bien, entonces te informa, pero es objetivo, no te da opiniones, puntos de vista. Todo lo contrario sucede con la función expresiva. La función expresiva o emotiva es subjetiva. Sí te da un punto de vista del emisor, te dice lo que él siente, ¿no? Por ejemplo, me gustó tu presentación, te está diciendo lo que él siente, ¿no? O me pareció adecuado su comentario, está dando un punto de vista. Eso es todo lo contrario. Quien destaca ahí es el emisor. En la función apelativa o conativa se busca lograr algo en el receptor, ¿ya? Se le quiere convencer, persuadir para que realice algo, por eso el elemento que destaca es el receptor. Y lo que se plantea ahí puede ser una orden, una pregunta o un pedido. Siempre va a ser apelativa. En la función fática se prueba el buen funcionamiento del canal para asegurarse que hay acto comunicativo o también en enunciados que inician un acto comunicativo, por ejemplo, cuando saludas, ¿no? Cuando dices buenas tardes, buenos días, hola, estás iniciando un acto comunicativo. En la función poética, lo que importa es cómo se ha estructurado un mensaje, porque es un mensaje bonito, bien, es un mensaje estético que llama la atención. Entonces destaca, obviamente, el mensaje. Luego tienes la función metalingüística, llamada también metaverbal. En esa función lo que se hace es describir un código, ¿ya? Describes un código lingüístico. Entonces, toda la información que te brinda va a ser sobre una lengua, ¿ya? Es información gramatical. Y quien destaca, obviamente, va a ser el código. Eso es algo que debes tener claro para que no te confundas. Y lo que suele predominar es el contenido, ¿no? Predomina el contenido.